Con este video empezamos una serie de videos acerca de la evolución del español desde la época medieval hasta el español moderno. Cuando estábamos viendo la época anterior, desde el latín hasta el español medieval, en realidad ya les di un poco un spoiler de cómo iba a continuar después para que pudieran ver la palabra al final, cómo quedaba en español. Pero en esta serie de videos nos vamos a enfocar en cambios que sucedieron en la segunda parte. En concreto, en este video vamos a hablar del contexto lingüístico y cultural del siglo XVI. En realidad desde finales del siglo XV, porque usamos o tomamos la fecha de 1492 como una fecha clave. En este periodo vemos las primeras gramáticas y diccionarios en español. En 1492, entre 1492 y 1495, se publica el primer diccionario bilingüe español-latín, latín-español, es decir, un diccionario que traduce las palabras del español al latín y del latín al español, lo cual era una novedad porque hasta entonces el español no se consideraba una lengua, sino una forma de hablar. En 1492 se publica la primera gramática en una lengua europea moderna, es decir, que no fuera latín, y es en español. Se llama Arte de la Lengua Castellana y fue publicada por Antonio de Nebrija. En esa época había dudas sobre su utilidad, porque ¿para qué servía una gramática del español si la lengua escrita sigue siendo el latín? El español solamente era una lengua hablada. Entonces, las palabras de Nebrija fueron para convencer a Isabel la Católica para que se le ayudara a publicarlo, es que la lengua siempre fue compañera del imperio y después de conquistar otros pueblos, y por supuesto se refería a las Américas, tendremos que imponer leyes y con ellas nuestra lengua. Entonces el diccionario tenía una utilidad lingüística, sí, por supuesto, pero también política. Este periodo del siglo XVI se caracteriza por el movimiento del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural originado en Italia en el siglo XV y que se fue expandiendo por el resto de Europa occidental a lo largo del siglo XVI. Y en realidad en España el Renacimiento se considera que comienza en 1492 y se extiende por todo el siglo XVI. Durante el Renacimiento hay un rechazo por todo lo medieval que viene acompañado por un interés por la antigüedad clásica greco-latina, es decir, un gusto por toda la cultura y la lengua de la época del griego clásico y del latín clásico. Eso lo vemos en la lengua con una tendencia a imitar el estilo del latín clásico y aumentar el léxico con cultismos. Los cultismos no son palabras cultas en sí mismas, son palabras tomadas directamente del latín. Y más adelante hablaremos de esto, pero por el momento podemos ver algunos ejemplos que aparecen en la Celestina, en las que primero se imita el orden libre de las oraciones en latín. Si se acuerdan, en latín los complementos, los distintos complementos de una oración aparecen en lugares distintos. Entonces vemos, por ejemplo, divina me puedes llamar providencia, en lugar de decir lo que ya se estaba diciendo, que era me puedes llamar divina providencia. Otro ejemplo lo vemos en los cultismos. Por ejemplo, se empieza a usar la palabra novelo. Novelo ya había evolucionado fonéticamente a la palabra nuevo. Lo vemos con la O, ha pasado ya a UE, etc. Pero aquí se vuelve a usar la palabra novelo porque da la impresión de que suena mejor, porque empiezan a gustar más las cosas del latín, las palabras del latín. Otro ejemplo lo vemos con la palabra exilio. Exilio era una palabra latina que había desaparecido ya o ya se había sustituida por otra, que era la palabra destierro. Esta no es una evolución fonética, simplemente es una palabra distinta.
pero ahora se vuelve a usar la palabra exilio porque se siente que suena mejor, porque gusta más todo lo latino. Y algo similar lo vemos con poluto, que ya había desaparecido y se usaba sucio, y ahora se vuelve a usar porque se siente que suena mejor. Y estas eran unas características que vemos en la lengua durante el siglo XVI.